el doctor Giovanni González, quien es consultor laboral en estudio legal y abogados. A ellos dos que también mil gracias por estar haciendo parte de esta formación y bueno, también por impartirnos todo este conocimiento que vamos a adquirir el día de hoy, ¿no? Mil gracias. También quiero hablarles un poquito, antes de empezar, apertura a nuestro webinar. Bueno, sin antes recordarles que también nos sigan en nuestras redes sociales. Acá también los dejo con la doctora Carla Sarmiento, socia de Estudio Legal Abogados. Carla, bienvenida. Bueno, feliz día para todos. Hola Paola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Vamos a esperar que, exacto, ahora ya puedo compartir yo mi pantalla. Espérenme. Ahí estamos viendo tu presentación, solo si la puedes ampliar más, sería lo único. Sí, lo que pasa es que no, siempre no se baja el cosito este. Ahorita que probamos si se bajó la pantallita esta, esto que se ve acá, y ahora no lo puedo bajar. ¿Alcanzas a colocar en la parte de ampliar presentación? Colócala en el botón allí para ver si de pronto así ya nos abre completamente y lo puedas pasar. Aquí arriba, creo que es que está. Listo, perdónenme. Buenos días a todos. Nos complace mucho estar acá el día de hoy, acompañando a FITAC, una asociación de la cual Estudio Legal es muy cercana. Hemos participado en muchos eventos organizados por FITAC y es para nosotros de verdad un placer compartir nuestra experiencia y nuestros conocimientos el día de hoy acerca de este tema de tanta importancia con todos ustedes, especialmente por ser pues, afiliados a FITAC. Me presento brevemente. Soy abogada, especialista en Derecho Tributario y en Derecho Financiero. Y en la firma, especialmente, hemos manejado estos temas de la UGPP, de la parafiscalidad, desde sus inicios, desde que comenzó la UGPP. Tenemos mucha experiencia en el tema, la hemos adquirido a través del tiempo atendiendo a muchas empresas y a muchos independientes que se han acercado a nosotros. Y hemos llevado los procesos administrativos en sede administrativa ante la UGPP y obviamente en vía contenciosa actualmente contamos con una cantidad de procesos en curso. Lo bueno de que ya ha transcurrido cierto tiempo desde que estos procesos se iniciaron a raíz de las fiscalizaciones que inició la UGPP, es que ya hemos comenzado a tener decisiones de los jueces que de alguna manera nos ponen en una línea en la perspectiva que van a tener los casos que llegan a sede jurisdiccional. Hoy queríamos compartir con ustedes unas breves notas sobre este tema que imagínense nosotros que estamos en este tema, que nos llegan casos todos los días, que nos llegaban casos todos los días hasta marzo del año pasado. De alguna manera podemos sentir que la UGPP como que se durmió, se desapareció, no supimos más de ella, todo quedó en un limbo extraño. Queremos contarles pues qué estaba pasando en ese momento y qué está pasando actualmente y obviamente qué tenemos que hacer para tomar las medidas necesarias para prevenir fiscalizaciones, para prevenir sanciones, para atender lo que esté en curso y atenderlo de manera oportuna. La UGPP, si nos paramos hoy en día y decir, bueno, ¿qué nos trae? Yo decía de manera jocosa en una charla anterior que di la semana antepasada que la UGPP nos traía una nueva dirección,
porque en Bogotá sí se mudaron, físicamente el punto de atención cambió, pero pues como la audiencia hoy es de Barranquilla, les muestro que las sedes, los puntos de atención física de la UGPP, pues en Bogotá están en ese centro comercial Multiplaza, en Barranquilla están en el Centro Empresarial Américas 2 y pues también hay en Cali y en Medellín. Sin embargo, ya van a ver, más adelante vamos a mencionar el tema de la notificación y realmente el tema del punto de atención físico pasa a segundo plano. No, me imagino que muchos de ustedes ya han tenido experiencia con tener que ir a la UGPP a pedir información y en realidad uno puede decir que cada vez es menos lo que uno puede hacer físicamente en las oficinas de la UGPP, porque desde ya hace casi 2 años o más, la UGPP ha tratado de virtualizar todos sus procesos y sin duda, pues la pandemia aceleró esa tendencia a virtualizar todos los trámites. Y existe ya en la página de la UGPP un link que nos lleva a la sede electrónica de parafiscales. Y la idea es realmente virtualizar todo y que todo se cargue de manera electrónica, tanto recursos, respuestas y ellos mismos respondan, todo quede de manera virtual. Y bueno, sin duda la pandemia aceleró este proceso. Entonces, cuando tengan una situación ante la UGPP, traten de ver si se resuelve vía electrónica, vía virtual o vía telefónica, porque pues no es mucho lo que se hace en las sedes físicas. De hecho, al principio, cuando esto surgió y empezamos a presentar recursos, respuestas, nosotros éramos de la teoría, pues la mayoría de los abogados somos así, que preferimos, no, que esté el papel y que esté el sello, que esté el sticker que decía que quede constancia del radicado, porque si después me toca probar. Y tenemos ya, y lo hacíamos al principio como en esa transición, lo hacíamos en físico y también en electrónico. Pero podríamos decir que ya hoy en día lo electrónico está funcionando muy bien. La UGPP para el 2021, aparte de seguramente fiscalizaciones que nos va a traer, queríamos traerle como condensado lo que creemos nosotros que hay que estar pendiente y que hay que tener en mente que nos trae la UGPP. Entonces hay pues algunos beneficios, novedades, mejoramiento de herramientas de fiscalización, tanto para independientes como para empresas, y comentarles un poquito el tema de las medidas de cobro. No sé, no sé si alguno de ustedes, las empresas o las personas naturales que nos estén oyendo, que estén en nombre propio, pues hayan sufrido lo que fue las medidas de cobro de la UGPP, porque ustedes saben que ellos empiezan con un proceso persuasivo de cobro, pero después eso pasa a cobro coactivo y sí tenemos muchas personas que sufrieron embargos y empresas también. Y lo malo de llegar a ese punto es lo difícil que es después levantar esa medida de embargo. Porque si bien uno puede demostrar o que demandó o que ya pagó y no hay razón para que me estén haciendo medida de cobro, es muy difícil. Esto es lo que surgió de la búsqueda. Cuando ya la UGPP ha iniciado un proceso de cobro, es muy difícil levantar esa medida. O sea, sí se levanta, pero pues pueden fácilmente demorarse 3 meses y para todos. Sabemos lo que puede ser para una empresa tener sus cuentas embargadas por 3 meses, pues ya sabemos lo que eso significa. En cuanto a las novedades, en lo que pasó el año pasado, como para ubicarnos en contexto, y yo creo que quiero pedirles que no tomen esto como en saco roto de que no se va a usar. O sea, lo que vamos a mencionar acá tiene su relevancia en la medida en que puede ser que de alguna manera vuelva a existir, reviva, porque fueron beneficios que seguramente la pandemia no nos permitió aprovechar y que no sabemos hasta qué punto puedan volver a aparecer por ahí. Entonces, vamos a mencionar unas novedades regulatorias, lo que fue la suspensión de términos y
lo que existe actualmente para ponerse al día. En cuanto a novedades regulatorias, para mí, sin duda, la más importante fue la expedición de las resoluciones 1209 y 1400 de, relacionadas con la presunción de costos y gastos. Esto tenía que ver, aplica para las personas naturales, para los independientes, con contrato de prestación diferente a contrato de prestación de servicios. Giovanni nos va a profundizar un poco más sobre esto, pero sin duda tiene mucha relevancia porque aun cuando existen, no pareciera que le han hecho la suficiente difusión para que la gente la conozca. Y es importantísimo conocer que existe esto. Siempre hizo falta, porque la UGPP en los procesos de fiscalización no, para las personas naturales no tomaba en cuenta los costos y gastos involucrados en la actividad generadora de renta. Entonces, ¿qué pasaba? La UGPP simplemente, la DIAN le informaba que tal persona había recibido este ingreso, había reportado este ingreso en su declaración de renta. La UGPP verificaba que sobre ese ingreso se hubieran efectuado aportes y cuando no lo lograba verificar, simplemente abrió una investigación partiendo de que ese ingreso que uno reporta en su declaración de renta y corresponde a todo el año, pues se dividía entre 12 y esa era la base de cálculo de los aportes mensuales de esa persona. Todos sabemos que no es así, o sea que no existe ninguna actividad en la cual no haya involucrado un costo o un gasto. Y por tanto, hacía falta, y de hecho la ley exigía o sea, le pedía a la UGPP que dictara esta resolución, y estas resoluciones se dictaron finalmente, se tenían que haber dictado creo que en enero del 2019, pues vemos que aquí la que tiene que ver con transporte de carga terrestre se dictó en agosto de 2019 y la del resto de los independientes en febrero del 2020. Entonces, claro, tenemos una cantidad de cálculos de independientes que calcularon sus aportes sin que existiera esta presunción, que es un alivio, que ya considera, ya trae un porcentaje de costos y gastos aprobado, que no tiene ni que siquiera que demostrarse y que reduce la base de cálculo. Entonces, la traemos acá a esta presentación que, como les digo, Giovanni nos va a profundizar un poco más porque realmente no se conoce. Si uno a principios de este mes me metí en la página de la UGPP y salía esta encuesta de si conoce el esquema de presunción de costos para trabajadores independientes. Y como verán, la mayoría de las respuestas era no. Entonces, es una herramienta que existe y que se debe usar y que nos va a permitir reducir la base de cotización de manera justa, porque de verdad, pues todas las actividades tienen un costo y un gasto involucrado. Como les comentaba, el tema de la presencia física de los puntos de la UGPP se ha vuelto irrelevante porque como todo es electrónico, entonces ahora también lo que tiene que ver con las notificaciones también es electrónica. Antes, para notificarle algunos actos a los particulares, a los aportantes, a uno le llegaba una comunicación que decía que uno se tenía que acercar a darse por notificado. Y si bien esa era la intención, que todo se fuera electrónico, sin duda con el COVID ya nadie se podía acercar a ningún punto, entonces ya todo quedó para ser notificado vía electrónica. La resolución 312 del 11 de marzo lo que hace es afirmar y confirmar que se va a mantener la notificación electrónica como la forma preferente de notificación. Entonces acá lo más importante que hay que tener presente es que el correo electrónico al cual la UGPP notificaría un acto es el que está registrado en el RUT de la empresa o de la persona natural objeto de fiscalización a la que le tienen que notificar el acto. Y por eso es súper importante mantener actualizada esa información en el RUT. De hecho, pues es una obligación de todos mantener la información actualizada porque si no es sancionable no hacerlo. Pero definitivamente, si yo se lo digo a los clientes, es preferible que a uno lo encuentren
para notificarle algo a que no lo encuentre. O sea, esconderse no sirve de nada, porque pues lo que sirve es que esté generándose un proceso a espaldas de uno donde uno no tiene ni posibilidad de defenderse y el resultado obviamente ya cuando hay una resolución y hubo oportunidad de defenderse y uno no se defendió, pues es más difícil la defensa. Entonces, es importante que mantengan actualizada la información en el RUT y obviamente la dirección de correo electrónico, tanto de la empresa como de las personas naturales. Y si tienen un apoderado, pues la información, los actos se le van a notificar a la dirección que el apoderado tenga registrada en el RUT. Si hubo un cambio de dirección, tengan presente que la antigua permanece viva por 3 meses más después de actualizar. En este caso, recomendamos que los correos electrónicos que se indiquen a la UGPP para efectos de notificación o que estén en el RUT sea un correo electrónico al cual siempre se tenga acceso y no un correo personalizado, porque pues dentro de una empresa las personas cambian, se van y vienen otras, entonces el correo electrónico a donde te van a querer notificar el acto ya no va a existir porque la persona se fue por alguna razón y va a ser bien difícil pues volver a lograr conseguir la información y hacer que sea notificada a la nueva dirección. Entonces, definitivamente estar pendientes de que la dirección sea, no sé, contabilidad @ la empresa y entonces pues si Pepito era el que estaba en contabilidad y ya no está, ahora está Luis, pues que Luis tenga acceso a esa información. ¿Listo? Esto en cuanto a la notificación. En realidad les estamos comentando detalles. Aprovecho para comentarles que hay una guía para atender visitas y requerimientos de la UGPP que fue redactada por mi socio Felipe Torrado y por mí. Y está actualizada al 2021 y de hecho llevamos muchos años editándola, o sea, haciéndola y actualizándola con lo que es cada año y ya está en el mercado y realmente ahí abordamos como en formato de pregunta-respuesta cada una de las cosas que ustedes tienen que saber para atender un requerimiento de la UGPP. Tiene información muy útil y muy detallada. Estos detalles pueden lucir irrelevantes, pero realmente son muy importantes porque a partir de esa fecha de notificación es que comienzan a contar los términos que la ley nos da para presentar respuestas, interponer recursos y contestar requerimientos. Otro tema importante que también pasó en el 2020 y es la causa de por qué dejamos de escuchar a la UGPP. De repente todo el mundo hablaba de la UGPP, de sus fiscalizaciones, qué te hizo a ti, qué te hizo a ti, a mí me impuso una sanción y de repente ya nadie más la supo de ella. Bueno, esto fue porque el 1 de abril del año pasado se dictó la resolución 385 y esa resolución vino a suspender los términos de todos los procesos administrativos, de determinación, los sancionatorios, discusión, recurso de reconsideración, revocatoria directa, todo. La UGPP prácticamente en vista de la pandemia, de la cuarentena, pues suspendió todos los términos hasta que se mantuviera la vigencia, en vigencia la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud. Entonces, ahí abarcaba también los términos para las terminaciones por mutuo acuerdo y las conciliaciones judiciales, que ya ahorita vamos a profundizar un poco más en ese tema. Pero pues cualquier cosa que estuviera en curso el año pasado con respecto a la UGPP se suspendió a raíz de la expedición de la resolución 385. En cuanto a las terminaciones por mutuo acuerdo, como les comentaba, seguramente saben que la ley 2010 de 2019 trajo nuevamente este beneficio de las terminaciones por mutuo acuerdo o conciliaciones judiciales. Ahorita más adelante les muestro el beneficio. Esos datos los traemos a esta charla porque consideramos que es muy probable que vuelva una nueva reforma tributaria, que ya estamos oyendo hablar de ella, se vuelva a incluir este beneficio. Si bien siempre ha sido un tema controversial el perdón que significan estas amnistías, definitivamente luego de una pandemia, luego de cuarentena, luego de
de lo que hemos sufrido desde el punto de vista económico, esta herramienta podría lucir interesante y yo pensaría que sí, que sin duda se incluiría en una nueva reforma tributaria. Aquí era relevante que, como vemos, la ley, el término para resolver, me devuelvo un poquito, o sea, terminaciones por mutuo acuerdo o conciliaciones judiciales, la ley prevé que son resueltas por el comité de conciliación que designa la UGPP. Esto ha sido así en los últimos años. Ahora les voy a mostrar un cuadro que tengo, esperen, les muestro acá. Miren, la reforma, las amnistías, estas terminaciones por mutuo acuerdo y conciliaciones judiciales tienen historia, pues las vemos desde el 2014, la reforma del 2014, 2016, 2018, 2019, siempre han estado ahí. Yo digo que en mayor o menor medida han hecho ruido y en otras no tanto. Entonces, como que a medida que la UGPP avanzaba en sus procesos de fiscalización, pues la empezamos a oír más y a utilizar más en las distintas versiones. De hecho, yo no sé si esta que se apruebe en la nueva reforma tributaria que vayamos a tener, va a tener una cosa que nos trajo la del 2016, que era que yo me podía acoger a estos beneficios de manera voluntaria. No tenía que existir un proceso de fiscalización en mi contra, sino que yo, cuando veía que realmente, o sea, yo sé que soy omiso o que calculé mal mis aportes, por mi iniciativa, calculaba las diferencias y procedía al pago con los beneficios. Pero las siguientes, la del 2018 y 2019, no trajeron ese beneficio. Esas solamente permitían acogerse a terminaciones o a conciliaciones judiciales en procesos ya en curso, en procesos ya de fiscalización. Bueno, en conciliaciones obvio, pero las terminaciones por mutuo acuerdo de sede administrativa, que en este caso tuvimos en la oficina muchos casos de personas que sabían que lo habían hecho mal o que nunca habían hecho aportes, aprovecharon el beneficio y liquidaron sus planillas con los intereses reducidos. Pero lamentablemente, pues lo que fue 2018-2019, la ley no incluyó esa posibilidad de que uno voluntariamente se acercara a pagar. Y otra cosa que hay con el término, obviamente, cuando la UGPP suspende los términos, la misma ley le dice al comité, listo, el comité va a ser el encargado de resolver las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo y conciliación judicial y tiene hasta el 17 de diciembre del 2020. Obviamente, ese término ya dejó de existir, pero también era que antes, o sea, todas las reformas tributarias habían traído un término que el comité tenía que seguir y nunca siguió. Entonces, como dato, les cuento que sí, que nosotros alegábamos en nuestras demandas que contra la negativa de esas terminaciones por mutuo acuerdo, algunas las negaron, obviamente, pero las negaron mucho tiempo después del término que decía la UGPP, que decía la ley que tenía la UGPP para decidir. Entonces, eso era uno de los alegatos, de que de alguna manera el comité había abusado de ese término que le daba la ley. Y vemos que en el 2020, en diciembre, la UGPP dictó la resolución 1039 para reanudar los términos, pero solo en lo que tuviera que ver con esos trámites de determinación por mutuo acuerdo y conciliaciones judiciales. Entonces, si ustedes habían manifestado que se querían acoger a esas terminaciones por mutuo acuerdo a tiempo, es decir, a principios de año, en marzo o en febrero, seguramente les llegó una comunicación donde la UGPP les decía que ya se habían reanudado los términos y ahí comenzó a correr otra vez todo el proceso. Pero bueno, sí, lo más novedoso que se van a llevar el día de hoy es que el 5 de marzo la UGPP dictó la resolución 140 mediante la cual reanudó los términos. Es decir, a partir del 15 de marzo, a partir del lunes de esta semana, la UGPP entró en acción nuevamente
y sin duda entró en acción. O sea, en lo que llevamos de semana ya hemos recibido una cantidad de actos expedidos por la UGPP en procesos que estaban en curso. Así que definitivamente hay que activarse, hay que tomar las medidas que sean necesarias para tener todos los aportes a la seguridad social en orden, tanto del año en curso como de los años anteriores. El año pasado puede ser un año complejo que les recomiendo revisar por todo lo que hubo pues en materia laboral hubo mucha actividad, sino que nos lo confirme Giovanni ahora que le sea la palabra, donde hubo terminaciones de contrato, hubo suspensiones, hubo reducción de salario. Esas medidas que tomaron las empresas es importante revisar que los aportes hayan quedado bien hechos, porque tanto cambio, no, nos falta una pequeña revisión para estar seguros de que quedaron bien. Y sin duda, pues esto me lleva también a comentarles que la UGPP, cuando empezó a revisar, a fiscalizar, empezó a fiscalizar y se fue mucho tiempo atrás. O sea, tenemos clientes que le fiscalizaron hasta 2008. Y ahí también nos ha ido muy bien en sede de contencioso administrativa, alegando la caducidad que ya, de la firmeza de las declaraciones, porque nuestro criterio y los jueces han coincidido que las declaraciones, las planillas integradas de liquidación de aportes son declaraciones tributarias, de naturaleza tributaria, y por esa misma razón deberían quedar en firme en los términos que dice el estatuto tributario, que pues según el momento que estemos revisando eran 2 años o 3 años actualmente. Entonces, ahí también tienen que estar claros de cuánto tiempo deberían estar revisando para atrás. Nosotros sugerimos que por lo menos revisen 2017, 2018, 2019 y 2020 para estar seguros de que los aportes están bien hechos y evitar sorpresas, porque lamentablemente pues las sorpresas en este caso son costosas y además también vienen con sanciones. En cambio, pues si se hace a tiempo antes de que llegue la UGPP, logramos evitar ese tema de las sanciones. El, el tema de los intereses también, pues obviamente si uno actúa a tiempo, también no crecen tanto. En cuanto a la reanudación, pues entonces tenemos que ya se reanudaron, así como lo suspendió con la 385 en los procesos administrativos sancionatorios de ejecución, pues ya tenemos que ahora, listo, ya se reanudaron. Volviendo un poco al tema de las terminaciones por mutuo acuerdo, les quería comentar entonces que si estamos en primera instancia, esto existió para el 2020, actualmente no existe, sino en un solo caso que les voy a comentar más adelante, pero se los menciono como para estar pendientes de la próxima reforma, porque seguramente sería igual. O sea, estos términos han sido exactamente igual a lo que fue las reformas anteriores que les mencioné. O sea, la reforma tributaria de esos años trajo las terminaciones por mutuo acuerdo y conciliaciones judiciales en estos mismos términos. ¿Y el beneficio es cuál? Pues que si yo tengo un proceso administrativo, o sea, estoy frente a la UGPP, no he salido de la UGPP, o un procedimiento judicial en primera instancia, me van a reducir las sanciones y los intereses en 80%. Excepto en cuanto a los intereses, siempre es importante decir que el subsistema de pensión no tiene beneficio. Esos intereses sí se tienen que pagar en un 100%. Y si estoy en una segunda instancia, pues se reducen en un 70% y excepto pensión. En cuanto a, ustedes saben también que hay procesos, esto es lo que tiene que ver con procesos de fiscalización de aportes, pero siempre la fiscalización de aportes va con un accesorio, que es que si yo no respondí a tiempo el requerimiento que me hizo la UGPP, me abren un proceso sancionatorio. Y ese proceso sancionatorio, que puede ser muy oneroso, también tiene el beneficio de que me aceptan la terminación por mutuo acuerdo si pago la mitad de la sanción actualizada con una herramienta que tiene la UGPP en su página, que es aplicarle el IPC del año, de cada año hasta el año en que pago, certificado por el DANE. Eso es muy importante porque si yo llego a decir, me acojo a la terminación por mutuo acuerdo,
Ah, bueno, mi sanción era 100, yo pago 50 y estoy listo y resulta que mi sanción me la impusieron en el 2019 y no la actualicé. Obviamente ahí va a haber una diferencia de ese porcentaje que no actualicé, que puede ser muy pequeña, y aun cuando sea pequeña, la OGPP, el Comité de Conciliación, niega la terminación por mutuo acuerdo por no haber cancelado exactamente el 50%. O sea, yo puedo haber cancelado el 51, el 52, el 53%, pero no el 49 ni el 48, porque en ese caso pues no cumplí con el supuesto de la norma y me niegan la terminación. Entonces, como les comento, esta información es para que la tengan presente, para que la consideren, porque otra cosa importante es que si la llegaran a aprobar para comienzos de año, o sea, para comienzos del 2022, lo recomendable es que tomen la decisión rápido y la implementen rápido. ¿Por qué? Porque el cargar las planillas de corrección para hacer estos pagos se demora. O sea, se demora incluso hasta una persona natural, pero las personas jurídicas tienen que acudir al operador y el operador montarles la planilla. Y además también una cosa que fue como una novedad a raíz de que ya no cualquiera se podía acoger al beneficio, sino que eran las empresas que se encontraban en un proceso. Ese trámite administrativo de que el Ministerio de Salud le reporta al operador o sea, la OGPP al Ministerio y el Ministerio al operador, quienes están dentro de un proceso y tienen derecho a acogerse a estas terminaciones, resulta súper engorroso, demorado y finalmente hace traba que uno pueda con agilidad acogerse al beneficio y pagar. Entonces, hay que estar alertas que si uno se quiere acoger a ese beneficio, tiene que estar pendiente de cuando finalmente el ministerio se entera de que usted sí tiene derecho y el operador puede ver en su sistema que efectivamente usted tiene derecho y ahí sí le liquida los intereses reducidos, porque si no le liquida los intereses al 100%. O sea, todo este trámite se requiere para que eso pase, para que cuando el operador cargue las planillas, finalmente el interés quede reducido, o sea, esté calculado a la reducción que establece la norma. En cuanto a qué se puede aprovechar en el 2021, como les mencionaba, todo lo que vimos fueron cosas que estuvieron vigentes en el 2020 y para el 2021 nos queda algo muy rezagado, que es, ya se los voy a comentar, en los acuerdos de pago en situaciones muy particulares. Pero bueno, para que sepan también, otra cosa que se implementó el año pasado fue una tasa de interés preferencial, que son de las cosas que yo creería que podría existir la posibilidad de que se volvieran a aprobar en la medida en que eso estimula, si bien es una tasa más pequeña, finalmente la gente puede acogerse a los acuerdos y a los beneficios y finalmente pagar y ponerse al día. Estos beneficios, pero me le hablo mejor de los beneficios rápido, o sea, de los acuerdos de pago, era el decreto 642 de mayo, el artículo 5, que establecía que el acuerdo de pago que realicen las entidades con los beneficiarios finales debería tener como mínimo, y entonces, espérame, estos eran los requisitos del acuerdo de pago. Y así lo estableció la UGPP en su página. Uno podía acceder al acuerdo de pago a través de la página de la UGPP, pero esto existió solamente hasta el 30 de noviembre. En cuanto a la tasa, bueno, esto es un comentario como simplemente personal que se acogieron a este artículo 53 que pareciera que es como de pagos cuando el Estado queda condenado o concilia con particulares, pero bueno, en todo caso, este fue el soporte jurídico que le dieron para esos acuerdos de pago que se supone que existieron el año pasado, cuando uno tenía deudas con el Estado. ¿Listo? Entonces, ay, hay un error, perdón. Bueno, los acuerdos de pago, el único beneficio que queda ahorita disponible es el que trae la ley 2063 del 2020, el artículo 123, que en definitiva, en resumen, aplica para los independientes cuando de oficio la UGPP aplique el esquema de presunción de costos y gastos en una terminación por mutuo acuerdo o conciliación. Entonces ahí yo me puedo acoger
a ese beneficio que me aplica la UGPP, ya se los explico, y además a un acuerdo de pago. ¿Este beneficio en qué consistió? Y consiste todavía en que la UGPP, así como les comenté que en su momento no existía un esquema de costos y gastos, y la gente, los particulares que se sintieron afectados por esta situación demandaron o siguieron peleando pues en sede gubernativa, la UGPP, ¿qué hizo? La UGPP de oficio intervino en los procesos y dijo, o sea, bueno, ella era parte pues, pero presentó de oficio la oferta de conciliación donde le decía al particular, le ofrezco que le termino, que le aplico los costos, la presunción de costos y gastos, y además le acepto anticipadamente, le apruebo anticipadamente la terminación por mutuo acuerdo, la conciliación judicial. Esto pues también pasó en sede administrativa, pero hablando en sede judicial, donde yo tenía una demanda contra la UGPP por un acto, una liquidación de una resolución de aportes en mi contra, la UGPP hacía una oferta y me decía a mí como particular, yo te ofrezco que te voy a aplicar el esquema de costos, que no te apliqué porque pues no existía. Entonces, si tú eras, si tenías actividades, me parece que la actividad de ingeniería es 63%. Entonces, de la base, o sea, de los cálculos que me estaba haciendo la UGPP en el acto que me dictó, donde me tomaba 100% de la base para el cálculo, no, ahora ella me dice, yo te acepto que te reduzco el 63% y te lo reconozco como costos y gastos. Y además, sobre ese resultado, que obviamente es mucho más bajo de lo que me está reclamando, te acepto la conciliación judicial. Entonces solamente me vas a tener que pagar el 100% del capital, pero los intereses reducidos y la sanción reducida. Y además tienen posibilidad de entrar en un acuerdo de pago que tiene que tener las características que les acabo de decir, que ahorita las vemos otra vez. Obviamente hubo gente que sí se acogió, la OGPP lo ofreció como el gran atractivo para aceptar pagar y no tener tantos pleitos, pero incluso hay gente que estaba segura de que el cálculo estaba mal y de que no debían esos aportes y ni siquiera aceptaron ese beneficio. Entonces, ese es el único que diríamos que está ahorita vigente, porque como ven acá, la ley esta, en el artículo 123, prorrogó esto hasta el 30 de junio del 2021. En estos temas hay que moverse muy rápido, o sea, si tienen situaciones como esta, hay que tomar las decisiones rápidamente porque todo se demora y el tiempo pasa muy rápido. O sea, el 30 de junio va a llegar muy rápido y si uno realmente quiere acogerse a esto, tiene que moverse rápido. Como les decía, pues esto fue el fundamento de lo que pasó el año pasado. Acuerdos de pago, sí, existen acuerdos de pago y se autorizó a la UGPP a hacerlos con los particulares. Y los intereses reducidos que finalmente, considerando la tasa de interés que normalmente se calcula en las deudas con la UGPP, pues resultaba atractiva porque era la tasa de interés diario, interés bancario corriente para modalidad de créditos de consumo ordinario certificada por la Superfinanciera. Entonces, esa podía ser un atractivo, pero actualmente esa tasa de interés estuvo vigente hasta quienes se acogieran al 30 de noviembre. Pero bueno, hay que estar alertas y pendientes por si acaso algo como esto vuelve a salir y vuelve, porque pues sí, seguramente en algunos casos en particular valdría la pena aprovecharlos. En los acuerdos de pago, la UGPP tiene una herramienta en la página de ella donde uno se mete y hay la opción de simular el acuerdo de pago. Entonces, en una situación como la que les acabo de mencionar, que es para la única que estaría vigente todavía los acuerdos de pago, sería el acuerdo, las características es que no puede ser un plazo máximo de 12 meses, que no se requiere garantía real ni denuncio de bienes, que esto también puede ser interesante porque siempre en un acuerdo de pago con la UGPP, esta es uno de los obstáculos que se encuentran difíciles de sobrepasar. Y yo diría que básicamente esa era como la información que yo les traía. Igual
dejo abierto, o sea, le voy a dar la palabra a Giovanni, pero siempre la parte más enriquecedora es la de las preguntas, donde obviamente les podemos contestar de esto o cualquier otra duda que tengan, pues, de procedimientos. Yo lidero el área de procedimientos tanto administrativos como judiciales en la firma, así que con mucho gusto los podemos evacuar las dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, Giovanni, voy a dejar de compartir para que comiences tú a compartir la tuya. Perdón. Perdón. ¿Quieren ver las dos diapositivas primeras? ¿Qué es lo que están diciendo? Perdón. Sí, aquí en el chat nos dicen que las dos primeras diapositivas no se escucharon. Antes de que salgas y compartas, si las puedes de pronto repetir. ¿Esas serán? Creería que sí. Es la que viene después de esa y la que sigue. Esa y la otra. Sí, la de puntos de atención. Ah, bueno, mirando esta lámina me acordé también, creo que Giovanni también nos va a mencionar el tema un poco por encima, porque obviamente eso es un tema muy extenso y muy profundo, pues, de detalles, el tema de la nómina electrónica. Como todos sabemos, el tema de la nómina electrónica llega para quedarse y le va a dar el poder tanto a la DIAN como a la UGPP de tener información al momento de todos los pagos que le hacemos a nuestros trabajadores, y obviamente pues información les va a dar el poder de saber quién es el que está haciendo los aportes bien y quién no. ¿Listo? Pasamos entonces, Paola, a la palabra a Giovanni. La siguiente, después de esa, la Esa. Tranquila. ¿Listo? Sí, ahí ya la estamos viendo. Que esa es. Esta, ¿no? Ajá. Sí, esa nos dicen que es esa. Exacto, presunción de costos. Igual, como les dije, Giovanni ahorita trae una más detallada, que está montada, que tiene más detalle de lo de la presunción de costos y gastos, y ahí van a ver hasta los porcentajes que trae. En realidad, las resoluciones son sencillas de entender y de interpretar, porque no, tranquila, uno tiene que ubicarse dentro de la actividad que desarrolla para poder entender cuál es el porcentaje que le aplica y empezar a calcular la base de cotización correctamente. Entonces, bueno, le paso la palabra a Giovanni González para que nos profundice un poco más este tema, y quedo aquí atenta para que abramos el periodo de preguntas al final. Gracias. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Como bien lo dices, bueno, voy a prender acá cámara un momentico mientras les estoy acá compartiendo. Creo que se me mueve. A ver, acá. Listo. Bueno, la idea de esta segunda parte es un poco hablar más de los aportes de los trabajadores independientes por cuenta propia y rentistas de capital. Esto de cara un poco
a todo lo que ha ocurrido desde 2019 hasta ahora, sobre todo porque pues al año 2019 lo que teníamos era un contexto en el cual la UGPP como que concentró mucho de su esfuerzo en llevar a cabo fiscalización de personas naturales y digamos que en ese momento incluso a raíz de la ausencia de como de normas muy claras y muy concretas de que nos pues, pudiese establecer como cuál es el verdadero IBC de este tipo de personas naturales, pues digamos que todo eso generaba diferentes tipos de dificultades para la UGPP, pero pues como lo vamos a ver acá, eso cambió al menos parcialmente, ya que de todos modos hay unos escenarios de discusión también para la UGPP, incluso de cara a si los rentistas de capital realmente se pueden incluso llegar a considerar como obligatorios de cara a pensión, a los aportes en pensión, pero pues bueno, digamos que estas discusiones se van a dar mucho y bastante en lo jurídico y aquí lo que vamos a ver es un poco qué es lo que ha pasado 2019, 2020, 2021, más teniendo en cuenta que pues 2020 fue un año muerto en cuanto a la actividad de fiscalización de la UGPP, sobre todo y más allá del contexto de la pandemia por los dos tipos de beneficios que se trajo por parte del gobierno, tanto lo que fue el PAEF como el PAP. Entonces, pues claro, como toda la forma de organizar y de hacer estos pagos corría por parte de la UGPP, pues entonces como que en su faceta de fiscalizador estuvo un poco más dormido, por llamarlo de alguna manera. Pero esto no significa que eso se vaya a mantener y antes, por el contrario, si tenemos en cuenta el contexto en el cual hoy en día estamos, pues lo que hay es, por un lado, una situación de déficit fiscal y por otro lado también una necesidad de recaudar no solamente impuestos, sino también este tipo de cotizaciones, más teniendo en cuenta que el sistema de seguridad social se basa en el principio de solidaridad y esto implica que pues de cara a mantener cierto equilibrio en algunos de los programas, sobre todo de pensión, es necesario tener un buen recaudo y eso es precisamente como lo que se va a tratar de llevar a cabo por parte de la UGPP, vemos en este 2021. Voy a tener acá. Ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, creo que sí. Voy a pasar esto por acá. Y vamos a empezar. Bueno, realmente todo el problema que se trató de arreglar de cara al IBC de los trabajadores independientes por cuenta propia y sobre todo los rentistas de capital, que eran un grupo de trabajadores cuyo IBC realmente no es que estuviese muy claro dentro de la norma, pues, pues para tratar de solucionar ese vacío, sale la ley 1955 del 2019, que en el artículo 244 establece precisamente cuál es el IBC de este tipo de trabajadores. Entonces, ahí vemos en la parte de arriba, o en el primer, si se quiere ver, asterisco, que los trabajadores independientes con ingresos netos, ojo, digamos un poco ahí como con las palabras, neto igual o superior a un salario mínimo legal mensual vigente, que celebre contrato de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido a la seguridad social sobre una base del 40% del valor mensualizado de su contrato. Entonces aquí lo que tenemos es el escenario normal que ya teníamos incluso antes de esta norma, que es básicamente que los trabajadores independientes pues cotizan sobre el 40% sobre el valor mensualizado de sus ingresos percibidos por ese tipo de contratos. Pero es la segunda parte la que nos interesa, porque como les digo, la de arriba ya estaba desarrollada dentro de la ley. Entonces, lo verdaderamente novedoso es lo que viene a continuación, que es que los independientes por cuenta propia, que este es un concepto que si uno va hoy en día a la legislación parece no estar muy claro,
pero ya, digamos, vamos a verlo. Esto antes tributariamente, que se decía de que era un trabajador por cuenta propia, y los trabajadores independientes con contratos diferentes al de prestación de servicios personales, que estos podríamos decir es la forma en la cual se habla del rentista de capital, con ingresos netos, nuevamente netos, ojo con la palabra, iguales o superiores a un salario mínimo mensual vigente, efectuarán sus cotizaciones mes vencido sobre una base mínima de cotización del 40% del valor mensualizado, pues, de esos ingresos. Ahora, ¿de dónde surge y a partir de qué sale todo el sistema de presunción de costos y gastos? De esta última parte de la norma que indica que en estos casos será procedente la imputación de costos y deducciones siempre que se cumplan los criterios determinados en el 107, deducción general de gastos y costos, y sin exceder los valores incluidos en la declaración de renta de la respectiva vigencia. Entonces, miren que acá precisamente se establece como dos condiciones, ¿no? Digamos que no solamente tener en cuenta el sistema de presunción de costos y gastos de acuerdo con la actividad económica, sino que esta también debe ser pues coherente con la declaración de renta que haga la persona de manera particular. Entonces, es a partir de esta norma que podemos decir, bueno, si bien hay una presunción, que presunción es sencillamente decir que a partir de un hecho conocido se presume la existencia de otro hecho que no se prueba, entonces acá lo que podemos decir es, bueno, o más bien, de acá pueden salir varias consecuencias. La primera es que si claramente yo aplicando la tabla de presunción de costos y gastos, esto no concuerda con la declaración de renta que yo hice como persona natural de acuerdo con mi actividad económica, pues fácilmente la OGPP va a decir como usted está llevando a cabo una construcción equivocada de su base para cotizar porque está aplicando unos costos y unas deducciones que no guardan relación con la realidad porque su declaración de renta nos muestra eh, otra cosa distinta, ¿sí? Y esto es muy importante de cara a ver de pronto cómo es que el OGPP ha llevado a cabo la fiscalización de las personas naturales, que si alguno ya la ha tocado o si alguno de pronto ha conocido de alguien que ya le haya tocado, verán que es que en lo que se basa la OGPP es precisamente en la declaración de renta. Y digamos que es a partir de eso precisamente que si bien hay un sistema de presunción de costos y de gastos, pues detrás de ello esto no significa que yo lo pueda aplicar sin que guarde coherencia con mi propia declaración de renta. Entonces, esto por este lado. Esta norma va a salir de vigencia este año. ¿Por qué? Porque se declaró inexequible por medio de esa sentencia que ustedes ven ahí, la C068 del 2020, pero para no afectar eh, la cantidad de normas que trae esta ley, que es la ley 1955 de 2019, pues entonces lo que hizo la Corte fue decir, bueno, esto es inexequible, pero esto es una inexequibilidad que solamente va a tener efectos desde el 31 de diciembre de 2021, que es tiempo suficiente para que el Congreso vuelva a hacer la ley y la vuelva a hacer, pero esta vez esperamos bien. De allí entonces voy a tratar de rescatar dos nociones, digamos que la de arriba, la primera de trabajadores independientes con ingresos netos superiores a un salario mínimo, creo que no es necesario explicarla, pero sí vamos a ver un poco qué era lo que se decía o se dice en relación con los independientes por cuenta propia y trabajadores con contratos diferentes al de prestación de servicios, que ahí puede caber la noción de rentista de capital. Eh, el estatuto tributario tenía, ojo, ahí tenía una definición de trabajador por cuenta propia y se decía que era toda persona natural residente en el país cuyos ingresos pues pueden provenir en una proporción igual o superior al 80% del total de sus ingresos por la realización de alguna de las actividades del título quinto del libro, bueno, el capítulo segundo del título quinto del libro primero del Estatuto Tributario. Esas actividades son las que ustedes ven al lado derecho, ¿no? Entonces ahí se habla de trabajador por cuenta propia, eh, el que desarrolle este tipo de actividades como persona natural.
Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con esta definición? De hecho, no con esta definición, sino con estas dos normas, tanto la que establecía las actividades como esta definición de trabajador por cuenta propia, que se derogó por la ley 1819 de 2016 al establecer una categoría cedular para las declaraciones de renta de las personas naturales. Entonces, al eliminarse esta definición, esa definición o esa denominación de trabajador por cuenta propia pues quedó atrás y peor aún no hay en el momento una denominación legal que se acerque al menos a que nos puedan decir que es un trabajador por cuenta propia, aunque pues la OGPP lo tiene muy claro ya que toma pues toma como parámetro esta norma que existía antes y el tipo de actividades económicas que se reportan dentro del RUT de las personas naturales. Entonces, digamos que aun cuando la norma esté derogada y la definición a hoy no exista, la OGPP es muy cercana a esta definición y así lo ha dado a entender en algunas consultas que se le han hecho para pues, preguntarles ellos precisamente qué entienden por una persona que es trabajador por cuenta propia, ¿no? De cara a la cotización de seguridad social. Mientras que la rentista de capital, pues esta definición sí sigue existiendo, que es la del artículo 335 del Estatuto Tributario, que habla pues de las rentas de capital, que son las obtenidas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Entonces, el rentista de capital es sencillamente aquella persona que pues lleva a cabo su lucro con base en actividades diferentes a la de trabajar o la de utilizar su fuerza de trabajo. Entonces, regálenme acá un minuto. Voy acá a pasar esto. Listo, entonces, a partir precisamente de esta norma que ya hablamos, de la ley que ya ha sido derogada a este momento, pues la OGPP ha emitido dos resoluciones. Vamos con la primera, que es la resolución 1400 del 2019. Aquí vamos a tener una dificultad porque, pues obviamente, al declararse inexequible la ley que le da vida a estas dos resoluciones, pues cuando ya entre en vigor esa inexequibilidad, lo que vamos a tener es lo que se llama en derecho administrativo el decaimiento del acto administrativo. Es decir, estas dos resoluciones van a dejar de tener vigencia por el hecho de que la ley que les da vida, de alguna u otra forma, pues va a ser derogada, va a salir del ordenamiento jurídico. Entonces, esto es un tema que la OGPP va a tener que arreglar. Esto significa que tan pronto salga nuevamente la ley por parte del Congreso, pues va a tener que emitir nuevas resoluciones, pero pues muy posiblemente no se van a salir del marco de lo que ya estas dos resoluciones que vamos a ver establece. Entonces, el artículo primero de la resolución 1400 del 2019, que fue la primera en salir como en este sentido de establecer como este esquema de presunción de costos, dice, me voy a permitirles este pedazo, adoptar el esquema de presunción de costos para establecer el ingreso base de cotización para el pago de aportes en seguridad social integral de los trabajadores independientes por cuenta propia correspondientes a los ingresos generados en el desarrollo de la actividad económica de transporte público automotor de carga por carretera. Y pues, digamos que sí llama mucho la atención que esta haya sido como la primera resolución que sacara la OGPP en relación con este tema, porque es una actividad económica muy específica, ¿no? La actividad económica de transporte público automotor de carga por carretera. Y esto, pues, como les digo, llama mucho la atención, pero indagando un poco el porqué de esto, es que pues, los gremios que se dedican a este tipo de actividades establecieron que para el año 2019 muchos de sus afiliados habían sido requeridos por la OGPP, entonces digamos que ahí hubo como, se puede ver así, un movimiento de lobby bien importante con la OGPP de cara a que pudiese establecer esto de manera rápida, ya que muchos lo que terminaron haciendo es que ante el requerimiento de la OGPP tomaron la resolución y dijeron, bueno, pero mire que acá yo estoy ajustado,
y digamos que no tendría como ningún problema. Entiendo yo que el tema se manejó por ese lado, y así que por eso fue que la resolución 1400 fue la primera en salir. Y ya después, como veremos, la siguiente resolución es muchísimo más general y abarca casi que todas las actividades que tienen que ver con ser rentista de capital o con ser trabajador por cuenta propia. Ahora, también tengan en cuenta un poco que en la segunda parte, si bien acá se habla de una adopción del esquema de presunción de costos, dice que lo anterior, sin perjuicio del pago de aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la normatividad vigente, que debe efectuar el independiente por los ingresos adicionales que generen desarrollo de actividades distintas. Es decir, que este esquema solamente habla de las normas que se pueden aplicar hacia las personas que en su categoría de trabajadores independientes por cuenta propia llevan a cabo esta actividad económica especialmente. Es decir, si esta persona o una persona que se dedique a esta actividad y además a otras adicionales, digamos que sea trabajador por cuenta ajena a medio tiempo o que tenga otro tipo de ingresos, pues esto no significa que el esquema de presunción de costos se le vaya a aplicar a absolutamente todos sus ingresos, sino solamente a aquellos que tienen que ver directamente con el desarrollo de la actividad económica de transporte público automotor de carga por carretera y que el resto de actividades económicas y las cotizaciones que correspondan pues van a ir por esas normas generales o especiales de acuerdo como con la actividad que lleve a cabo adicionalmente. Esta resolución, digamos, tiene dos tipos de presunciones. Hay unas presunciones que habla de cuando hay trabajadores a cargo, que pues es una tabla un poco más concreta, mucho más pequeña, pero digamos que la que generalmente más interesa es esta, la del artículo segundo, que habla del esquema general de presunción de costos, ¿no? Que pues este esquema general de presunción trae sencillamente esta tabla y lo que hace es sencillamente poner unos rangos de ingresos brutos anuales y con base en estos topes o estos límites que va manejando la norma, va indicando cuál es el porcentaje de costos que se le reconocen al trabajador por cuenta propia que lleve a cabo este tipo de actividades. Entonces, como ustedes lo ven allí, rango de ingresos brutos anuales en salarios mínimos, hay unos montos de 485 salarios mínimos anuales hasta más, o mejor, la tabla muere en más de 2.425 salarios mínimos. Como ustedes lo vieron, en la primera norma que revisamos de la ley se dice que todas las cotizaciones al sistema de seguridad social tienden a tener, si bien un esquema anualizado de ingresos, también es cierto que lo que le interesa es mensualizar ese, ese ingreso. ¿Y esto por qué? Pues porque en la declaración de renta solamente trae el total de los ingresos que obtuvo una persona anualmente. Y como ya lo vimos también, la OGPP toma son precisamente las declaraciones de renta para saber si tiene alguna persona que por el hecho de sus ingresos tenga que cotizar. Entonces, esa es la razón por la cual las normas tienden a hablar de ingresos anuales, pero de la mensualización de los mismos. Y miren que acá es importante darse cuenta que muchas veces este tipo de esquemas de presunción de costos, si bien me ayudan a mí como contribuyente a saber más o menos cuáles son las reglas bajo las cuales me van a fiscalizar, a quien realmente le sirve es a la UGPP, porque es esta la UGPP la que está diciendo, yo voy a presumir que de estos ingresos brutos anuales que usted tiene, se mensualizan de esta manera, ¿sí? Pero ojo que ahí precisamente es que es importante retomar la noción de presunción. Presunción es que a partir de un hecho conocido, que en este caso sería el rango de ingresos brutos anuales que tiene una persona, lo cual se puede comprobar con la declaración de renta, yo presumo dos cosas de acuerdo con esta tabla. Uno, la mensualización del ingreso, que pues entonces lo que me hace es como, bueno, yo entiendo que si usted tuvo un rango de ingresos de hasta 485 salarios mínimos en el año, es porque mensualmente usted tuvo un ingreso aproximado de hasta 40 salarios mensuales y que en ese orden de ideas usted mensualmente debió configurar su IBC
mm, restando hasta el 67,6% de ese ingreso bruto mensualizado. Entonces, miren que acá estamos hablando de un esquema que me está presumiendo dos cosas. Lo primero es el ingreso efectivo mensual, lo presumen porque digamos que el único hecho cierto al cual podemos advertir con base en esta tabla es el tope de salarios mínimos de ingresos brutos anuales, que es la parte izquierda, pero entonces es a partir de ese hecho cierto, que son los ingresos brutos, que me presume cómo se mensualizaron esos ingresos y el porcentaje de costos reconocidos. ¿A quién le toca entonces desvirtuar cualquiera de las dos presunciones que se dan, es decir, la mensualización de gastos o el porcentaje de costos reconocidos? Pues a mí como contribuyente o incluso a la UGPP cuando quiera desbaratarla porque es más beneficioso para ella, ¿sí? Entonces, claro, digamos que aquí incluso estamos hablando de que si bien este sistema de presunción de costos a quien en primer instancia le sirve es a mí como contribuyente, realmente a quien más le sirve es a la UGPP, porque hace que su labor de fiscalización sea muchísimo más sencilla. ¿Y por qué es más sencilla? Porque no tiene que de entrada probarme cuál fue mi ingreso efectivo mensual, mensualizado, y tampoco va a tener la necesidad de entrar a establecer realmente cuáles fueron mis costos. En realidad, esto es una herramienta que permite la fiscalización mucho más fácil por parte de la UGPP. Que me ponen las reglas claras a mí, es cierto, pero pues es que aquí la labor de fiscalización es la que se hace mucho más fácil para la UGPP, porque empieza a fiscalizar con base en presunciones. Y si esta presunción no se ajusta a su realidad, pues entonces, señor contribuyente, es usted el que debe probarme en contrario. A mí solamente me puede llegar a servir derrotar como esa presunción cuando los costos reconocidos son mayores, porque pues tengo que entrar a justificarlos y a demostrar que los costos fueron mayores, ¿sí? Porque entonces ya ahí dentro de la declaración de renta yo tengo que mostrar que esos costos y gastos que digo que son superiores a los que me están dando en la presunción, pues están debidamente soportados, que es como lo normal de cualquier tipo de declaración. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Luego de esta resolución que se concentra en ese sector transporte de manera como súper particular, lo que hay que tener en cuenta es ya la siguiente resolución, que es la resolución 209 del 2020, que es como pues que la UGPP quería estrenar con toda en el año 2020, ya que pues antes de llegar a marzo, el plan de acción de la UGPP incluso era acercarse muchísimo más a las agremiaciones para poder hacer como una labor conjunta más que de fiscalización, de enseñanza, un poco de las normas que maneja la UGPP, los criterios que maneja, etcétera, etcétera. Y esto fue algo que se hizo efectivamente entre enero y principios de marzo. Ya después con la pandemia, pues el tema cambió, todo se suspendió, pero pues digamos que la UGPP estaba destinada en el año 2020 a llevar a cabo procesos mucho más estrictos, aun cuando mucho más también basándose en la importancia que tiene para los contribuyentes el saber qué reglas se les van a ajustar o se le van a aplicar. Entonces, por eso la resolución 209 del 2020 iba a ser utilizada durante todo el año pasado, pero pues finalmente no ocurrió por razones que ya sabemos. Esta resolución 209 lo que trata es de que para los trabajadores independientes por cuenta propia y para quienes celebren contratos diferentes al de prestación de servicios, como lo son precisamente los rentistas de capital, este tipo de actividades, pues digamos que van a tener este mismo esquema. El esquema que ya vimos de presunción de costos de acuerdo con la cantidad de ingresos, entonces se va a aplicar plenamente a lo que se establece allí. Y miren lo que aparece en esta primera parte de la resolución que hemos querido rescatar. Dice, distintas a la actividad económica relacionada con transporte público automotor de carga por carretera, ya que esta ya se encuentra regulada
en la resolución que ya vimos, que es la 1400. Entonces, esta resolución 209 aplica para todos los trabajadores independientes por cuenta propia y todos los rentistas de capital, o si se quiere que la denominación de personas que celebren contratos diferentes al de prestación de servicios, pues ahí van todos, menos precisamente la actividad que viene dentro de la resolución 1400 de el 26 de agosto del 2019, ¿no? Acá, dos nociones importantes que hay que rescatar precisamente de esta resolución es que el trabajador independiente que genere precisamente por su actividad económica podrá establecer costos diferentes. Y eso es obvio por lo que les comentaba ahorita, es que una presunción lo que hace es facilitarle la vida a quien en este caso está fiscalizando, que es el OGPP, porque entonces insisto, a partir de un hecho conocido, que son los ingresos que percibe, pues se presume cuánto se puede mensualizar y se presume los costos, ¿sí? Entonces la labor de fiscalización es mucho más sencilla, por eso la norma lo que dice es, el trabajador independiente me puede mostrar otro tipo de costos. Esto significa tanto de para arriba, es decir, me puede justificar mayores costos y mayores gastos a los que se establece acá en la resolución, como obviamente menores, ¿sí? Pero pues en todo caso, sean los costos mayores o sean menores, deben estar debidamente justificados de acuerdo con lo que establece el artículo 107. Es decir, este es un momento en el cual uno puede decir que el mundo tributario y el mundo de la seguridad social se unen porque a diferencia de lo que antes había ocurrido, nociones como la de ingreso o como la de deducción, pues sí se van a tener en cuenta para constituir el IBC de trabajadores por cuenta propia o de los rentistas de capital. Por eso se habla del artículo 107 y de las demás normas que regulen las exigencias para la validez de los documentos que me indican cuándo hubo realmente un costo o un gasto efectivo. ¿Sí? Que eso, digamos, es fundamental. Y miren que también precisamente lo que dice esta primera parte de la resolución 209 es que no se pueden exceder los valores incluidos en la declaración de renta, que es exactamente lo mismo que veíamos con el artículo 244 de la ley 1955. Dicho esto, la imputación de costos y gastos, por más que haya un esquema de presunción, siempre debe estar ajustado a la declaración de renta. Y esto es una invitación precisamente a que ustedes sean muy juiciosos sabiendo, de este rango de ingresos brutos anuales, realmente cuáles fueron en los que yo entré a percibir mes a mes, porque ahí puede ya de entrada haber una variación en el IBC, porque puede que haya meses muy buenos en los cuales sencillamente lo que voy a hacer es irme a cotizar al tope y ya, y así evito problemas, como hay otros muchos meses en los cuales sí me toca conformar el IBC de acuerdo como con toda la operación, pero esto también teniendo en cuenta que en cualquier momento la OGPP lo que va a entrar es a decir que cuando no le cuadren algunos meses, porque el IBC sea menor y ese menor valor del IBC de cara a la cotización se da por una aplicación de unos costos o deducciones mayores al de la presunción o incluso los de la presunción, pues tenemos que siempre tener ahí los documentos necesarios para comprobar que esas deducciones por costos y gastos fueron correctas dentro del mes efectivo. Bien. Finalmente, el último pedazo, como a rescatar de todo esto que nos dice la resolución 209 antes de entrar a la tabla, dice que para el caso de los procesos de fiscalización, de los que trata pues, la resolución, es decir, la fiscalización por parte del OGPP, en los que el aportante no hubiere soportado los ingresos provenientes de cada actividad económica, la unidad tomará el coeficiente de costos de la actividad principal reportada en la declaración de renta del periodo fiscalizado. Esto significa pues conectadas a enviarnos sus comentarios o preguntas aquí en la barra del chat. Hay una pregunta que, bueno, Carla respondió de manera escrita, pero la voy a leer para que pues todos la podamos escuchar y también pues saber la respuesta. Nos hablaba Emilce, dice, se debe responder el comunicado que llega de la UGPP diciendo que evidenciaron ingresos en renta del año 2018 y que no estoy haciendo aportes como independiente, o cuál es el correcto proceder. Carla, te cedo la palabra para la respuesta que nos dice acá en el chat.
Sí, pues yo le respondía a Emilce que esos son los oficios que dicen de indicio de evasión, que recibieron muchísimos independientes. Y yo lo que le decía a Emilce es que hay que revisar la información. Si uno está seguro de que lo hizo bien, pues no tendría que hacer nada. Y de hecho el propio oficio dice que ese no hay que responderlo. Entonces, lo que nosotros recomendamos en esos casos es revisar y estar seguro de que estoy haciendo los aportes correctamente, porque obviamente, como yo le digo a todo el mundo, cuando tú recibes un oficio de la UGPP o de la DIAN, ya estás en el radar, o sea, ya existes, ya hay una razón de, o sea, eres visible. Entonces, yo recomendaría revisar los aportes de ese año que dice la UGPP que encontró, detectó evasión, para estar seguros de que los hice y que los hice bien. Y si no, proceder a la corrección y no es necesario escribirle a la UGPP para decirle, mire, ya corregí, estaba mal, no, nada. O sea, uno corrige y ya ella en su próxima revisión se da cuenta de que ya se hicieron los ajustes y ahí, hasta ahí llega, no se inicia ninguna investigación. Perfecto, bueno, entonces nos vamos con otra pregunta. Dice, por ser empleada de una empresa y mi salario está por encima de 1.000.000 y suscribo un contrato por prestación de servicios con otra empresa y ese 40% por la prestación se debe cotizar al SGSS o debe ser con el salario mínimo legal vigente. Si quieres la contesto yo, Carla. Sí, claro, claro. Listo, aquí entonces a la cámara. Bueno, el tema con eso es que un poco la norma lo que me dice es que cuando los ingresos percibidos como trabajador independiente por cuenta propia o por rentista de capital me pueden llegar a generar un IBC de un salario mínimo, es ahí cuando yo debo cotizar. Entonces, es muy usual que haya trabajadores que perciban otro tipo de ingresos, pero que esos ingresos no alcanzan a completar el IBC del salario mínimo. De ahí que ese dinero no debería llegar a tenerse en cuenta como para incrementar el IBC de trabajador independiente, ¿verdad? Porque no alcanza. Digamos que allá ahí el ingreso es porque sencillamente no me da para llegar a conformar un IBC por la actividad de trabajador independiente. Distinto es, y digamos que ahí el único riesgo puede llegar a ser que todos esos pequeños ingresos a final del año puedan llegar a tener una base sobre la cual la OGP puede decir, usted me debió haber cotizado. Pero entonces ahí en el punto que probatoriamente yo le debo mostrar a la OGPP, como mire, es que estos ingresos mes a mes, aplicando incluso lo que usted me dice de conformación de IBC, nunca me dieron para poder establecer una base mínima de cotización. No sé si Carla quieres agregar algo más al tema. Sí, sí, de acuerdo, que la UGPP, el problema que tenemos de la UGPP es que ella suma y mensualiza y entonces ahí es donde ella detecta como unas diferencias. Entonces hay que soportar que no llegue al mínimo y por eso no estuve obligado según cada mes. Eso es importante, llevar como el control de los ingresos. Cuando soy independiente, llevar el control de los ingresos. Si bien no estoy obligado a llevar contabilidad, pues sí tener como una hojita Excel donde si me toca justificar, pelear, sustentar, tenga cómo demostrarlo. Perfecto. Entonces acá tenemos otras preguntas. Nos dicen, las rentas que se obtienen durante el año por la compra y venta de acciones sobre portafolios, ¿se cuentan como rentas de capital o estas están exentas aún? Yo creo que ahí hay como una confusión. Pues mi opinión, no sé, Giovanni, pero esos son o sea, a efectos tributarios puede ser que existe una exención, pero a efectos de seguridad social es un ingreso y yo creería que la UGPP sí lo consideraría renta de capital. De acuerdo, yo ahí estoy de acuerdo con Carla porque es que ahí lo que hay que tener en cuenta también es la noción de ingreso efectivo para la persona natural. Y si mi actividad económica está concentrada en la venta y compra de participaciones, pues yo lo que puedo es aplicar esos costos en los que yo incurrí en la compra, pero también cuál fue el beneficio económico que me dejó la venta de esas participaciones, porque en todo caso es un ingreso efectivo y de acuerdo con la norma de ingreso para persona natural, pues la OGPP puede llegar y decirme, mire que usted obtuvo un beneficio económico por la venta de unas acciones y eso es una actividad económica. Es más, hacerlo con regularidad me pone a mí como comerciante. La compra y venta de participaciones de empresas me hacen a mí incurrir en una actividad de comercio
y esas actividades pues, de comercio son mucho más fácilmente detectables por la UGPP, porque no es una persona natural rentista de capital ordinario, no, es un comerciante. Eso significa que incluso debería tener una actividad económica especial ante el RUT y por esa vía puede llegar a la UGPP fácilmente. Ok, bueno, sigamos entonces con la tanda de preguntas. Aquí nos dicen, tengo una empresa que recibió ingresos, pero no tuvo ningún costo de nómina porque sus socios han decidido no pagarse nada en nómina mientras capitalizan la empresa. ¿Hay alguna sanción? No, pero es que si no tienen nómina, no hay nada que investigar. O sea, si simplemente no hay aporte, o sea, hay que estar seguros de que efectivamente no están haciendo nada diferente, porque la UGPP cuando pide la información de las empresas pide toda la información, balances, todo. Y si hay, por ejemplo, pagos, pero bueno, si no hay nómina, o sea, no existen empleados, no sé si a través de pagos a terceros o algo así estén tratando de Sí, efectivamente. aunque ahí caerían es directamente a quienes recibieron esos pagos como terceros, porque si no Exacto. hay, digamos, ahora vamos a tener también una situación en la cual pues la UGPP la tarea le va a quedar mucho más fácil y casi que en tiempo real, que es la nómina electrónica. Entonces, mes a mes, si hay una empresa que no me está reportando nómina electrónica, pero aún así tiene beneficios económicos, pero está pagando a personas naturales por medio de su contabilidad, que esta sí es rastreable, pero ya por temas de facturación electrónica o por exógena, la OGPP le cae es a esas personas naturales, no a la empresa. Y Eso. es ahí en la cual verifica. El problema es cuando una empresa tiene una nómina y además hace pagos a terceros y cuando la OGPP hace el cruce, hay personas que se repiten tanto en la nómina como en los pagos a terceros, porque ya automáticamente la OGPP dice, usted está defraudando la obligación de pago de seguridad social porque está haciendo otro tipo de pagos que no deberían ir por ahí, sino por nómina. Y los considera salario de una sin De una, justificación. eso sí, lo Ajá. presume de entrada, así es. Ok, perfecto. Entonces continuamos con otra pregunta. Aquí nos dicen qué tratamiento le da la UGPP a los que están en régimen simple, puesto que pagan sus impuestos bimestralmente y descuentan lo de la pensión únicamente. Pues mira que es que hasta ahora no hemos tenido, porque digamos que el régimen simple como apenas empezó hace muy poco tiempo, la OGPP no se ha concentrado en esa fiscalización y de hecho hasta hace poco que estuvimos precisamente de cara a la actualización de la cartilla de fiscalizaciones, no hay ninguna manifestación por parte de la OGPP en el sentido de cómo se debe tratar a las personas bajo el régimen simple. Uno lo que diría de entrada es que la OGPP solamente pondría algún tipo de problema, es lo mismo, de cara a que las bases que se están utilizando para los pagos no estén plenamente justificadas tributariamente, porque miren que acá, sí, como lo decíamos ahorita, la realidad tributaria y la de seguridad social se unen. Entonces, la OGPP lo que va a tener en cuenta es esas declaraciones que hubo del régimen, pero hasta ahora, la verdad, no ha habido ningún, pues a menos que yo conozca, no sé tú, Carla. No, yo creo que el tema es novedoso por el tema simple, pero es la perspectiva tributaria, o sea, de impuesto de renta. En cuanto a, yo no veo efecto desde el punto de vista de las contribuciones a la seguridad social. Yo no creo que o sea, la base de cotización va a ser la misma. O sea, la base de cotización no se ve afectada por el régimen simple, creería yo. De acuerdo. Mm. Muy bien, entonces continuamos con otra pregunta. Aquí nos dicen, conozco a un señor que tiene 58 años, es beneficiario de su esposa pensionada y él está inscrito en un plan de atención complementaria. Obtiene ingresos por honorarios de unos 5 millones. La pregunta es, ¿debe inscribirse como cotizante y si debe hacerlo, debe hacer sobre pensión y salud? Claro, yo Pues diría que la UGPP le cuestionaría que fuera beneficiario de alguien totalmente. porque tiene ingresos. Totalmente, así es, así es. Es que no tenemos que
dejar de lado que una de las nociones más importantes que tiene el OGPP en su cabeza, aun cuando no ha sido plenamente desarrollada, es capacidad de pago. Exacto. Entonces la OGPP no dice, ah, como estás ya cubierto, entonces no tienes la obligación de pagar. No, es, ah, tienes ingresos, tienes la obligación de estar afiliado y de cotizar. Entonces, porque eso sí fue incluso dentro de la primera etapa de fiscalizaciones de personas naturales. Carla me ayudará en eso, en la que la OGPP lo que hacía era precisamente tomar a un montón de personas que eran beneficiarias de otras y que tenían declaraciones de renta. Entonces, precisamente el OGPP lo que hizo fue cruzar información de declaraciones de renta con estatus ante el sistema de seguridad social en salud. Entonces, si en salud está bien, o mejor, si hay una presentación de declaración de renta ya de entrada, o sea, el simple hecho de que una persona declare renta implica que tiene capacidad de pago de cualquier cosa, pero está como beneficiaria, es porque me está evadiendo el pago de los aportes. Y de hecho, esa fue la primera ola. Beneficiarios con declaración de renta, ¡pum! Fue a todos los que les envió la acción persuasiva en la primera tanda de personas naturales de la OGPP. Entonces, en este caso, igual, o sea, la condición de beneficiario a la OGPP no le interesa, o sea, a la OGPP no le interesa que tú estés cobijado bajo el sistema, sino que le estés aportando si tienes capacidad de pago. Y el tema, pues entonces sí se tendría que inscribir como cotizante. Lo que no sé es, ahí habría que averiguar, bueno, pero la edad de pensión no ha alcanzado la edad de pensión de los hombres. Sí, no, pero lo único es tener en cuenta que si nunca ha estado afiliado, Exacto. el hecho de que le hagan falta menos de 10 años para tener la edad de La edad de pensión, pensión. ya hace que se excluya de pensión, pero ojo que esto es una norma solamente para el sistema de pensiones. Es decir, si llega a la OGPP, él válidamente puede decir, mire, yo nunca estuve afiliado y ya usted me viene a decir a los 58 que esté afiliado, pues ya hay una norma que dice que si me faltan menos de 10 años para la edad de pensión, no estoy obligado a cotizar, pero en salud sí. Claro, pero tendrían que verificar que nunca cotizó Es, a pensión. exactamente. Ok, entonces nos vamos con las últimas dos preguntas para dar cierre, que ya estamos un poco pasaditos, pero vámonos con estas dos preguntas. Dice, ¿por qué la UGPP revisarán los años anteriores desde 2018 al 2017? Y a esta fecha ellos no tenían la acreditación y algunos usuarios no tenían conocimiento de la entidad. No, ahí a lo mejor se confundieron con lo que dije. Yo lo que dije es que la UGPP, cuando ya tuvo la autoridad para revisar y que la ley le dio los dientes que necesitaba, que fue en el 2012, ella se volteó a revisar desde 2008. O sea, tenemos clientes que tienen casos por diferencias de 2008 y nuestro argumento es que las declaraciones pilas, las planillas de liquidación de aportes, quedan en firme en ese momento a los 2 años de presentadas. Entonces, en esos casos donde la UGPP se volteó, porque ella dice, como la ley le da hasta 5 años para revisar, pues ella se está volteando a revisar 5 años. Pero nosotros lo que estamos argumentando es, no, o sea, estas son declaraciones de naturaleza tributaria y por tanto quedan en firme transcurridos los 2 años de haber sido presentadas cuando la norma en el Estatuto Tributario era 2 años, o que es el 714, o actualmente que son 3 años. Entonces, lo que recomendamos hoy en día es revisen a los clientes que se acercan a pedirnos auditorías preventivas, lo que les decimos es, pues revisemos 2017, 2018, como para evitar, porque es que no hacerlo también, igual la UGPP, que tenga yo presente que esté revisando 2017, creo que no, porque ellos ya se dieron No, cuenta que cuando empiezan a revisar un año, les está corriendo el término y les terminan de vencer los que sí estaban abiertos y se fueron a revisar algo que ya quizás estaba cerrado. Entonces ellos ellos mismos se están dando cuenta de ese problema que tienen y están revisando lo más cercano. Entonces, revisar preventivamente 2017 o, bueno, 2018, 2019, 2020, sí, seguro, para evitar siquiera que la UGPP se acerque. Perfecto, entonces nos vamos con la última pregunta de la sesión y dice, si mi empresa tiene una persona que se le pagó por prestación de servicios y es un pago mensual, él debe estar realizando su aporte y si no cotiza, ¿sería un problema para la empresa? pues bueno,
es problema para la empresa, pero desde lo tributario, no desde la seguridad social, porque el estatuto tributario establece que yo debo, o mejor, esos pagos que yo estoy haciendo a un tercero, persona natural por prestación de servicios, yo debo verificar que la persona esté afiliada y está haciendo aportes, porque si no, me pueden decir que no me permiten la deducción de ese pago a ese tercero, independientemente del tema de seguridad social. Pero ya en temas de seguridad social, que el OGPP venga a mí a ponerme algún problema por esa persona a la que yo le estoy pagando por prestación de servicios mensualmente, no, porque no es trabajador mío, porque digamos que la noción o sea, yo no tengo la obligación de hacerle los pagos de seguridad social al trabajador Sí, es una de obligación cara de al ellos. sistema. Sí, Exacto. es una obligación. Ahora, puede llegar a ser un problema si la persona dice en algunos años que eso no era un contrato de prestación de servicios, sino que realmente era un contrato laboral y que pues por ende entonces no me hizo los pagos de seguridad social, pero eso ya es otro escenario, un escenario más laboral que de otra cosa. Pero no, o sea, automáticamente no, la responsabilidad es de la persona. Vale, Esto perfecto. solamente realmente con una excepción, Ok. que es que la persona contratada esté con un riesgo alto ante a la ARL, porque ahí sí la ley de riesgos laborales me dice que cuando yo contrato a un independiente, pero su nivel de riesgo es alto, es decir, clasificado como 4 o 5, el contratante debe hacer la afiliación y el pago de la seguridad social. Ese sería el único caso por el cual me pueden llegar a mí a poner algún tipo de problema, pero porque es una norma súper especial de resto. Listo. Aquí pues ya para cerrar, tenemos un comentario de la pregunta que habíamos hecho ahorita de la persona del caso del señor de los 5 millones que hablamos ahorita. Un participante aporta, dice que es importante que los participantes, como en el caso del prepensionable, sepa que él puede cotizar y identificar que es aportante con la condición especial exonerado para aportes de pensión únicamente, ya que cumplió su tiempo de semanas cotizadas. Ese es el comentario que nos hacen por acá. Y bueno, con este comentario, como les decía, cerramos entonces la sesión de preguntas y pues también ya cerramos todo lo que fue nuestro webinar del día de hoy sobre requerimientos UFP 2021. Nuevamente agradecerles a todos los asistentes por conectarse con nosotros y por siempre pues, acompañarnos en estas formaciones. Y nuevamente también mil gracias a Carla y a Giovanni por estar con nosotros hoy, por hacer posible también esta charla, pues gracias a ustedes la estamos llevando a cabo para todos nuestros afiliados y las empresas también que están externas, ¿no? Recordarles nuevamente a las empresas que pues, no son afiliadas, que en el valor que ustedes cancelaron, pues ahí está incluido el certificado de participación y asistencia del día de hoy. Y las empresas afiliadas que deseen pues obtenerlo, ya saben que lo pueden hacer pidiéndolo a través del correo dealback@fitac.net por el valor de 25.000 pesos. Recordarles también pues que nos sigan en nuestras redes sociales, aquí se las dejo para que pues nos sigan por allí y pues estemos en temas de formación y información en general de comercio exterior. Entonces, mil gracias nuevamente, Carla, Giovanni, que estén muy bien y bueno, feliz día para todos. Paola, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Sabes que en Estudio Legal tienen un aliado para las charlas que necesiten, no solo tributario, para fiscal, comercial, laboral. Nos complace mucho compartir con sus afiliados todos nuestros conocimientos y experiencia. Mil gracias. Perfecto, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias.